Bienvenido, mi Sergio. Les platicaba un poquito cómo nació la energía de esta clase, de estos 8 días de contribución, de 8 días de herramientas, de estos ocho maravillosos facilitadores que con su contribución se logró formar estas maravillosas clases. Pues más que clases, charlas, porque me gusta más la energía de como unas pláticas así como entre amigos, ligeras y expansivas. Y así un día en la mañana, el día del maestro, felicitando a Sergio, mientras yo desayunaba, le mandé un mensajito y le digo, Sergio, tráeme en mi cabecita esta creación. Y fue el primero que se anotó y me dice, claro, encantado. Y empezamos a hacer preguntas y con las herramientas que cada quien eligió compartir. Y pues bienvenidos, se van uniendo más. Si gustan ponernos en el chat de dónde se conectan para poderlos saludar y conectarnos con todas estas energías, de todas las partes donde se están conectando, e infinitamente agradecidas que hayan elegido esta serie, que muy posiblemente en un futuro en Netflix, ¿verdad? Esta serie de conciencia donde es una invitación a reconocer al ser infinito que en verdad somos y reconocer la facilidad de nuestras vidas, que precisamente estas herramientas son lo que nos dan facilidad. Pues bueno, eh, déjenme, vamos a dar inicio. Les pediría de favor y podrían poner sus micrófonos en mute para poder iniciar. Mientras ya aquí seguimos dando admisión a todas las personas. Y quien nos guste poner en el chat de dónde nos visitan, de dónde se conectan, cuántos más nos podemos conectar. Bien agradecidos porque de Saltillo, bienvenidos de Saltillo, de Buenos Aires, de Celaya, del Estado de México. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Pues, ¿cuántos más nos vamos a unir? Pues bueno, les doy la bienvenida. Muy buenas tardes a Café con Aroma de Conciencia. Mi nombre es Yari Jaques. Soy facilitadora certificada de barras de Access y entre otras modalidades de holísticas, como alineación de chakras, meditaciones, Reiki y manología. Y una de las herramientas que realmente han facilitado mi, pues este camino de constante búsqueda precisamente fueron las herramientas de Access Consciousness. Y como su nombre lo menciona, estas herramientas nos facilitan el acceder a nuestra conciencia, a nuestro verdadero ser y a nuestra verdadera lo que es verdad para nosotros. Como les mencionaba, bueno, esta es una serie de 8 videollamadas que van a estar conformadas por 8 fabulosos invitados que vamos a tener durante estos 8 días. Todos facilitadores de Access Consciousness en diferentes rangos, pero increíbles personas, y cada uno de ellos proporcionará estas fabulosas herramientas que precisamente dan esta facilidad de acceder a lo que es real y verdad para nosotros. Bienvenidas, Sujei desde Chile, Buenos Aires, Argentina. Bienvenidos, bienvenidos. Y así nació esta clase con esta energía de contribuir herramientas que nos van a dar la facilidad, y sobre todo en esta época donde creo que muchas de estas herramientas son súper útiles, súper contributivas para darnos mayor facilidad y dejar esta lucha con nuestro cuerpo, con nuestro cuerpo y con todos los pensamientos que tenemos por ahí rondando. Y hoy nuestro invitado especial, le vamos a dar la bienvenida a Sergio Juárez. Él es CFMW. Ahorita nos platica un poquito lo que es esta terminología. Bueno, él es maestro de Kundalini Yoga y facilitador de conciencia. Es músico y asesor externo de educación y gestión cultural y exdirector del área de música en el Centro de las Artes. Actualmente es facilitador de
de barras de Access, da sesiones de SOP, que es una maravilla ahorita en esta temporada donde, dado que por el sano distanciamiento se recomiendan sobre todo este tipo de sesiones como el SOP, que es una sinfonía de posibilidades y se puede hacer a distancia. Hemos tenido el placer de tomar estas sesiones con Sergio y son maravillosas. Es un fabuloso facilitador. A él lo conocí precisamente con mi primera certificación de barras de Access. Fue de su mano, fue bajo su facilitación y súper contributivo, un ser maravilloso, el cual estimo muchísimo. Bienvenido, mi Sergio. Y el tema con que vamos a platicar hoy es el interesante punto de vista. Sergio, manifiéstate. Hola, buenas tardes a todos, o buenas noches, o buenos días, no sé dónde estén. Sí, en Entonces, algunos lados ya estamos de noches. creo que hay algunos micrófonos activos por ahí, entonces no sé Sí, quién se ahí está estoy. encargando Ahí de voy, mutearlos. En realidad tú le puedes poner en los ajustes del Zoom que todos se muteen y que Sí, cada quien se ya. desmutee cuando quiera, o active su micrófono cuando Ok. quiera. Audio. Listo, ¿ya se escucha? ¿Sí? Ok. Bien, me presento. Soy Sergio Juárez. Soy CFMW de Access Consciousness. Entre otras cosas, me dedico a la facilitación personalizada, a aplicar todas las herramientas de Access en el uno a uno, en el trabajo individual, en el trabajo colectivo también, dando clases con las herramientas de Access. Clases, facilitaciones grupales y bueno, todas las herramientas que Access nos ofrece las utilizo pues, para crear una realidad distinta, tanto en mí mismo como en todos aquellos que se permiten acercarse a las herramientas, que muchas veces lo hacemos desde lugares que llamamos conflictos, pero que una vez que las conocemos nos podamos dar cuenta de que no sirven solo para resolver conflictos, sino para crear más conciencia. Y a través de la conciencia, pues, podemos elegir lo que sea, elegir seguir creando en nuestra vida eso que llamamos conflictos o empezar a usar toda la energía y la potencia que somos para crear una vida distinta. Y una vida distinta no quiere decir que de la noche a la mañana vamos a tener una realidad completamente diferente a la que tenemos en el presente, sino que poco a poco vamos cambiando, o tal vez sí, de un día para otro cambie todo, pero que vamos teniendo un espacio psicológico diferente, que vamos teniendo relaciones diferentes, que vamos eligiendo de una forma diferente, acorde al futuro que queremos crear ahora. Muchas veces en nuestro pasado hemos tenido elecciones que hemos llamado errores o que hemos llamado de alguna manera en específico y que son los que crearon el presente que tenemos. Entonces, si somos conscientes de que queremos crear una realidad distinta, pues la forma de crearla es precisamente soltando ese pasado, empoderándonos en el presente y desde este lugar creando el futuro que anhelamos. Y ese futuro que anhelamos no es dentro de un año o dentro de dos, es dentro de un día, dentro de esta misma noche, es dentro de una semana, es dentro de 10,000 años. El futuro que creamos lo estamos creando con nuestras elecciones presentes. Y al ser conscientes de esto, entonces empezamos a crearlo desde un lugar distinto al que probablemente habíamos usado en el pasado. Y bueno, pues estas herramientas a mí me han servido para crear cambios súper dinámicos en mi vida. Si alguien me conoce de antes de practicar Access, seguramente lo puede notar. Pero bueno, independientemente de eso, las estoy usando también para crear el futuro que quiero, el futuro que me gustaría para mi vida. No sé si en esta o en cualquier otra vida estoy construyendo desde un lugar en el cual mi conciencia en el presente pues está plagada de las herramientas de Access. Y las herramientas son básicamente preguntas, son también procesos corporales, hay que ayudarle al cuerpo a continuar con esto de la conciencia, pero básicamente son preguntas.
para que a través de estas preguntas, o como lo que veremos el día de hoy, que es el interesante punto de vista, que es una herramienta bien poderosa, podamos de esta manera elegir, porque la elección al final de cuentas es la que va a crear ese futuro. Podemos pasarnos limpiando todo lo que hemos hecho mal, entre comillas, pero si no elegimos diferente, pues entonces vamos a seguir creando una y otra vez lo mismo, la misma historia. Entonces, pues para esto sirven básicamente las herramientas. Yuri, como que veo que hablas y hablas, pero no te oyes, Yuri. ¿Quieres encender tu micro? No, no te oyes. Está, ¿ya? No, Ya, sí, ya. solo movía la boca asentando todo lo que dices exactamente. Sí. Bueno, antes de continuar, muchas, infinitamente gracias a todos los que se conectaron. Llegamos al tope de 100. Wow, ¿qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Muchas gracias a todos los que se han conectado. Gracias por seguir la energía de esta serie de clases. Y efectivamente, como ahorita lo menciona Sergio, bueno, Access Conscious es este conjunto de herramientas que nos dan facilidad. Todo cambia si tú eliges diferente. De nada sirve que, bueno, logras ver cambios y percibes cambios cuando desolidificas todo lo que está en nuestro cuerpo y logras liberar todos estos puntos de vista. Pero el verdadero cambio es cuando empiezas a elegir diferente y empiezas a elegir de manera consciente. A mí la herramienta de interesante punto de vista realmente es una de las que primero me cayó el 20, sobre todo con la frase de tu punto de vista crea tu realidad. Wow, un grafito, ¿cómo puede en verdad darte ese nivel de conciencia de decir, wow, o sea, todos los puntos de vista, las consideraciones, las definiciones, las conclusiones que tengan con respecto a cierto tema, relaciones, dinero, salud, son los que están creando mi realidad. Entonces, es una de las herramientas que se me hace súper contributivas y de las más interesantes, porque cuando entras en este espacio de no juicio y de permisión, es cuando todo se empieza a dar con mayor facilidad, ¿verdad, Sergio? Sí, así es. Fíjate que precisamente esa es una de las primeras eh, cosas que vemos cuando nos acercamos a Access. Tus puntos de vista están creando tu realidad. Y probablemente lo hemos escuchado en muchas otras modalidades o disciplinas en las cuales hemos estado anteriormente, porque la mayoría, yo creo, de los que estamos aquí, hemos estado buscando información en muchos lugares. Sin embargo, cuando tú reconoces que verdaderamente tus puntos de vista están creando tu realidad, es cuando te haces consciente de que ya sea a través del reconocimiento de esos puntos de vista, cuando están en ti todavía, o cuando te los está reflejando alguien, una relación o una realidad, que en Access a eso le llamamos la realidad virtual vibracional, esa realidad de alguien más o esa existencia de alguien más. Por ejemplo, en las relaciones, ¿no? Cuando tú una relación la estás usando para que se te muestren los puntos de vista que estás usando, entonces esa relación probablemente puede llegar a ser dolorosa, triste, feliz, como tú lo quieras, ¿no? Tú la estás creando al final de cuentas. Entonces, las relaciones te muestran los puntos de vista que tú estás usando, porque son la creación que hiciste a través de los puntos de vista que usaste para crear esa creación. Entonces, esa es una de las formas en las cuales nos podemos dar cuenta, no solo cuando los estamos pensando o no solo cuando están en nosotros, sino ya cuando están solidificados. Entonces, una forma en la cual podemos cambiar la realidad es cambiando los puntos de vista que estamos usando. Y a veces ese cambio es instantáneo. Exacto. A veces ese cambio no tarda vidas o no tarda meses o semanas o días. A veces en el momento en el que reconoces un punto de vista y lo cambias o lo disuelves, en ese momento tu punto de vista empieza a crear una realidad diferente. Y a veces es maravilloso como notar que tus relaciones pueden cambiar simplemente cuando cambias un punto de vista, tus finanzas pueden cambiar cuando cambias un punto de vista, tu cuerpo puede cambiar cuando cambias esos puntos de vista. No es uno, son muchos tal vez los que hay que cambiar, pero cuando los empiezas a reconocer y después ves en la realidad ese cambio, es cuando hay ese reconocimiento
de que verdaderamente tus puntos de vista están cambiando tu realidad. Entonces, la herramienta del interesante punto de vista sirve para eso, para disolver la energía de esos puntos de vista antes de que se solidifiquen, antes de que sean algo Exacto. tangible. Entonces, cuando tú tienes un Sí. punto de vista, lo quieres disolver. ¿Por qué? Porque sencillamente es un punto de vista, no es algo eh, mm, que ya solidificaste y entonces lo puedes transformar. Mucha gente Sí, y piensa eso que, que mencionas, ok, dime. sí, no, 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 o sea, pero es precisamente con lo mismo, ¿no? De eso que mencionas ahorita, que precisamente, fue algo que en verdad, como tú mencionas ahorita, todos los que estamos aquí hemos andado en múltiples disciplinas buscando más, porque somos esos eternos buscadores que no nos hemos conformado con lo que nos dicen, bienvenidos humanoides, y exacto, entonces una de las partes que vi en verdad me cautivó y me atrapó de Access fue eso, cuando muchos dicen, ay, ya eres muy consciente, pues bueno, yo soy la conciencia andando, pero estos pequeños flachazos de cuando te cachas que estás cayendo una vez más en estos puntos de vista que son los que te mantienen atrapado, es ahí donde te llegan estos destellos de conciencia, decir, wow, y ahí es donde eliges diferente. Ahí es cuando te das cuenta de decir, aquí estamos eligiendo una vez más lo que nos estaba haciendo repetir patrones. Entonces, a mí es una de las herramientas que en verdad, ya entrar el punto en el punto, verlo como un punto de vista interesante y ver que no hay nada bueno, no hay nada malo, no hay nada equivocado, no hay nada erróneo, es cuando nos permite no alinearnos. Sí, al final los puntos de vista no son algo malo, porque luego también parecería eso, ¿no? Como que, no hay que tener ningún punto de vista. No, no se trata de eso. Se trata de reconocer que solo es un punto de vista y Un que punto de vista, exacto. tú tienes un punto de vista que está creando una realidad. Por lo tanto, lo puedes cambiar si no es algo que en ti en este momento funciona. Cuando tú te haces pragmático en la realidad, entonces haces a un lado toda la carga emocional, la carga de los sentimientos, la carga energética de los pensamientos con los cuales has estado creando eso que quieres cambiar. Entonces, ser pragmático es darse cuenta de lo que sí sirve y de lo que no sirve. Muchas veces duele, ¿sí? Hay un Sí. sentimiento o un sentido de dolor cuando quieres cambiar algo. Por ejemplo, cuando quieres cambiar o dejar un trabajo, te puede llegar a doler porque pues, al final de cuentas fue una creación tuya. Pero cuando tú reconoces que ese trabajo para ti no está creando más, o por lo menos no está creando el futuro que quieres, entonces los puntos de vista que sostienen la valía de ese trabajo en tu realidad, probablemente te va a costar emocionalmente liberarte de ellos. Pero si tú actúas de una manera pragmática, entonces vas a reconocer que esos puntos de vista que te sirvieron en el pasado ya no te sirven en el presente y que puedes cambiarlos y transformarlos para ir hacia el futuro de una manera distinta. Entonces, sí, los puntos de vista no son algo malo ni bueno, solamente son la forma en la cual nos estamos relacionando con todo y con todos en este plano de la existencia, en esta realidad. Entonces, esos puntos de vista, los que hay que cambiar o los que hay que transformar, son los de nosotros. Porque cuando nosotros queremos cambiar los puntos de vista de los demás, pues entonces nos vamos a topar con pared. Es un trabajo personal. Entonces, la herramienta del interesante punto de vista es solamente lo vas a pensar mentalmente, ni siquiera lo tienes que decir en voz alta. A cada pensamiento que tú tienes, a cada sentimiento que tú tienes, a cada emoción que tú vives, o a cada pensamiento, sentimiento y emoción que percibes de los demás, simplemente en tu cabeza dices, interesante punto de vista, que tengo este punto de vista. O interesante punto de vista que tal persona, que percibo que tal persona tiene ese punto de vista. No se lo dices porque no lo quieres cambiar a él o no la quieres cambiar a ella. Lo que quieres transformar, si lo quieres. Tampoco se trata de cambiarlos todos, ¿no? Si es lo que quieres, entonces es repetir mentalmente ante cada punto de vista unas 3 veces, o a veces desde la primera, o a veces hay que hacerlo 100, dependiendo de cada quien. Interesante punto de vista, que tengo el punto de vista de que me duele dejar este trabajo, de que me duele dejar esta relación, o interesante punto de vista, que tengo el punto de vista de que eso es algo malo para mí. Pero también es importante disolver la polaridad.
Entonces, cuando tú tienes un punto de vista, por ejemplo, de que eres alto, de que eres bajo, de que eres gordo, de que eres flaco, entonces tú repites mentalmente, interesante punto de vista, de que tengo el punto de vista de que soy flaco. O interesante punto de vista de que tengo el punto de vista de que no soy flaco. ¿Por qué? Porque la polaridad es la forma en la cual vamos encajando en esta realidad. Entonces, una forma de disolver esa polaridad es reconocer que esa polaridad se solidifica cuando los puntos de vista entonces se proyectan en la realidad. Entonces, nada es bueno, nada es Exacto. malo, solamente tiene una función en nuestra vida. ¿Funciona o no funciona? Si no funciona, lo quitamos. Y esto que estoy diciendo probablemente suene muy técnico, ¿sí? Ya aplicado en la vida real probablemente tenga sus aristas y todos estamos viviendo dentro de esa proyección que estamos haciendo hacia la realidad. Entonces, ahora lo estoy diciendo de una manera muy esquemática, pero en la vida real, por supuesto que va a haber resistencias, por supuesto que va a haber, están los demás también proyectándonos sus puntos de vista, está la realidad misma. Entonces, cuando nosotros reconocemos todo ese engranaje de puntos de vista y nos damos cuenta de que solo son puntos de vista, entonces es cuando podemos empezar a surfear en esta realidad, empezar a no engancharnos con eso que probablemente en otra época nos molestaba o ahora mismo nos molesta o nos Sí. incomoda o que no nos permite crear el futuro que queremos. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. Creo que es medio técnica la exposición, Sí, pero al ¿alguien tiene final, algo? Sí, eh, o sea, así como tú lo mencionas, a veces puede ser, el otro día en una de las pláticas, una me decía, "Mira, sencillito". A veces suena como tan rebuscado, pero en verdad es tan sencillo que en el momento cuando no deseas alinearte a la realidad en tu vida o como verdad en tu vida, o sea, realmente esta herramienta es una maravilla porque no lo juzgas, no lo defines, simplemente es, como dice Sergio, ¿no? Surfear en esta realidad como en un interesante punto de vista, en una permisión de lo que opine esa persona, no la vamos a hacer cambiar de opinión, no nos vamos a enganchar, a pelear, a debatir, simplemente tomarlo como un interesante punto de vista. Pero no sé si alguien tenga alguna pregunta, estoy leyendo Erika, las preguntas, pues tal, Yuri. ajá, a ver si alguien, Ahí dice, cuando dices que los demás buenas, están proyectando sus puntos de vista, ¿te refieres a que los demás son conscientes de eso? No lo sé. ¿Qué sabes tú de eso, Ismael? Yo creo que cada quien vive desde la inconsciencia o desde la conciencia o desde la anticonciencia, según lo que elige. Yo no sé qué tan consciente vive alguien o qué tan inconsciente vive. exacto, No es mi trabajo. El trabajo es de cada quien. La elección es un trabajo personal. Ninguno podemos elegir por nadie más. Y eso es algo que mientras no lo entendemos, seguimos enfrascados en el vicio de querer transformar las realidades de los demás. No, podemos ser de una los demás. invitación para los demás, pero no podemos ser mm, los responsables de si los demás eligen o no, o son conscientes o no. En realidad, todo el mundo está proyectando puntos de vista. ¿Qué tan conscientes somos de Exacto. que estamos haciéndolo? Pues eso sí, yo no lo sé. Porque, pues, imagínense, el reconocer qué tan conscientes somos de los nuestros es probablemente a veces todo un Te puedes llevar todo ejercicio. el día, Sí, te lleva mucho tiempo, ¿no? Estar presente todo el cada día. momento de tu vida. Entonces, cuando tú haces eso, por supuesto, empiezas a percibir a los demás y las intenciones de los demás. Eso sí, percibes las intenciones de los demás y las puedes reconocer, pero no es como, al final de cuentas, no es la propuesta del interesante punto de vista. A ver, incluso cuando el otro se proyecta me está Pero mandando. así como tú dices ahorita, cuando no tratas de justificarlo, de decir si se está proyectando o no, en verdad es cuando te permite salir del drama, del trauma y de las justificaciones. Porque entonces entrarías en el drama y el drama de justificar el por qué está proyectando él ese interesante punto de vista. Simplemente es interesante punto de vista, pero pues bueno, muchos de los puntos de vista están creados bajo un estado de inconsciencia o anticonciencia que elegimos anteriormente. Pero aquí lo importante es precisamente
empezar a utilizar esta herramienta para crear y elegir un futuro más grandioso y no alinearnos a los interesantes puntos de vista de todos. Sería como una constante lucha, ¿no? Seguir este drama y en este drama y de seguir justificando el por qué la gente sigue eligiendo eso. Exacto, cuando nosotros estamos funcionando en automático desde los puntos de vista que estamos usando, entonces no estamos siendo conscientes. Pero cuando elegimos la conciencia, como dice Erika, yo utilicé el interesante punto de vista para mis puntos de vista que tenía en relación de que no me gustaba lavar platos y me costó repetirlo como 10 minutos. Mientras los lavaba, después de eso ya los lavo y no me da tanta pesadez. No es que no me guste, no es que me guste, pero ya no me disgusta. Exacto. Nosotros podemos accionar desde el ser infinito que somos, desde la conciencia, y cuando nosotros lo hacemos desde ahí, entonces las acciones se realizan sin esperar una reacción en específico y sin engancharnos en el aspecto emocional del me gusta o del no me gusta. Si hay platos sucios y solo vivo yo aquí en mi casa, ¿quién chingados los va a lavar? Los va a lavar. Si no los lavo yo, entonces los lavo yo, ¿no? Y dejo a un lado los puntos de vista que tengo de que no me gusta lavar platos y entonces digo, un ser infinito elegiría lavar platos. Lavar los platos. Si él los ensució y para tener platos limpios mañana, pues sí, ¿no? Entonces, eso es bien importante y bien padre lo que dijiste, Erika, porque sí, así es. Cuando nosotros reconocemos que podemos accionar desde lugares distintos, pues la herramienta del interesante punto de vista nos sirve para salirnos de los lugares que nos mantienen anclados o como en un candado energético. Y entonces mira, accionamos fácil. Sí, aquí menciona Nancy Grosh. Entonces, digamos que si me han dicho, visto o me siento, por ejemplo, gorda, cambio de punto de vista y ya soy flaca. No es que precisamente cambies el punto de vista y físicamente, bueno, igual todos los puntos de vista que te mantenían en un peso se disuelvan, pero aquí el punto es que los puntos de vista que te gorda son los que se van a disolver, ¿sí? Bueno, lo pone así como digamos que si me han dicho, visto o me siento, por ejemplo, gorda, cambio punto de vista y ya soy flaca. Bueno, y verdad, a ver, fue Nancy, ¿verdad? Nancy, o quien sea que lo haya escrito o que lo piense respecto a su cuerpo. A ver, ¿cuál es el juicio de su preferencia respecto a su cuerpo? Piensen en el juicio. O sea, ni siquiera lo escriban, no hace falta, solo es un ejercicio. Piensa en el juicio. Vamos a hacer un ejercicio en este momento de hacernos conscientes de si ese punto de vista es nuestro, es de alguien más, es de algo más, y cómo podemos disolver, no transformar la realidad, porque esa realidad probablemente no solo se está sosteniendo en un punto de vista, sino en muchos, y entonces la estamos creando desde, no solo desde el punto de vista que tenemos de nosotros mismos, sino desde todos los que hemos comprado, de los que están a nuestro alrededor. Entonces, pongan en este momento el juicio que hacen de ustedes o el que tienen de ustedes. Soy muy viejo, soy muy vieja, soy muy gordo, soy muy flaco, soy feo, soy guapo, soy lo que sea que les guste decir, ¿va? Y del 1 al 10, ¿qué tan intenso es ese juicio? ¿Sí? Cada quien lo sabe. Eso es totalmente subjetivo. Personal. ¿Sí? Personal, subjetivo. Entonces, del 1 al 10, ¿qué tanto ese juicio en este momento está a punto de solidificarse? O incluso ya hasta se solidificó en esta realidad. Bien, ahora entonces, a ese mismo juicio, vamos a decir, vamos a usar el ejemplo de que estoy gordo. Interesante punto de vista, que tengo el punto de vista de que soy gordo. Interesante punto de vista, que tengo el punto de vista de que soy gordo. Interesante punto de vista, que tengo el punto de vista de que soy gordo. O el juicio que eligieron. Ahora, interesante punto de vista, que tengo el punto de vista de que ser gordo está mal. Interesante punto de vista, que tengo el punto de vista de que ser gordo está mal. Interesante punto de vista, que tengo el punto de vista de que ser gordo está mal. Interesante punto de vista, de que tengo el punto de vista de que los demás me ven como un gordo. Interesante punto de vista, que tengo el punto de vista de que los demás me ven como un gordo.
Interesante punto de vista, que tengo el punto de vista de que los demás me ven como un gordo. Interesante punto de vista, que tengo el punto de vista de que hay gordos más gordos que yo. Interesante punto de vista, que tengo el punto de vista de que hay gordos más gordos que yo. Interesante punto de vista, que tengo el punto de vista de que hay gordos más gordos que yo. Interesante punto de vista, que tengo el punto de vista de que no estoy tan gordo como otros. Interesante punto de vista, que tengo el punto de vista de que no estoy tan gordo como otros. Interesante punto de vista, que tengo el punto de vista que no estoy tan gordo como otros. Y ahora, brutalmente honestos, contestemos del 1 al 10, ¿cómo se siente el punto de vista de que soy gordo? O el juicio que eligieron. Wow. Wow, me encantó. En verdad, cuánto nos perdemos a nosotros mismos y dejamos de elegirnos cuando funcionamos desde el punto de vista de otras personas. Dejamos de elegir conciencia. Y en base a esto que mencionaste ahorita, pues la inconsciencia lo incluye todo y no lo juzga nada. Y cuánto nos juzgamos y nos limitamos por los puntos de vista de las demás personas de que somos o no gordos o que no estamos alineados a lo que dicta esta sociedad. ¿Cuánta información nos está dando nuestro cuerpo constantemente? Vamos a usar este ejemplo. Gracias, Nancy. ¿Quién fue? Sí, fue Sí, Nancy, ¿verdad? Nancy, wow. Sí, Gracias, Nancy, por Nancy, ser la voz de... por ser Sí, vulnerable y por permitirnos usar tu ejemplo. Y gracias quienes están participando. Deja de ser relevante, dice Ismael. Sí, deja de ser sí, relevante. es Y relevante. entonces, fíjense bien, no es que nuestro cuerpo inmediatamente o instantáneamente cambie de forma, porque la forma de nuestro cuerpo en realidad no es relevante. Nuestro cuerpo está haciendo algo que le pedimos que haga. Y ahí ya nos desviaríamos hacia otro aspecto o hacia otra área importantísima en Access, que es los cuerpos. Pero, ¿cuánta información te está dando tu cuerpo con la forma que le estás pidiendo que adopte? Con el peso que le estás pidiendo que tenga. Exacto, cambia la energía, Sonia. Entonces, cuando Cambia. nosotros reconocemos que esos puntos de vista están creando nuestro cuerpo y los dejamos de hacer relevantes, entonces tenemos elección y nos podemos relacionar de una manera distinta con nuestro propio cuerpo, con nuestras propias relaciones personales, con nuestras propias relaciones con nuestra casa y con todo lo que nos rodea. Entonces, esto tiene una parte que es la información, pero llevarlo a la práctica es, es todo un juego que podemos Sí, hacer todos los días, con todos cada los cosa. días. Las llaves para la libertad total de Access, que a mí me Wow. encantan, son 10 Sí, llaves. Y el yes. interesante punto de vista es la segunda llave. Entonces, lo que Gary recomienda en la llamada de las 10 llaves es que durante un determinado tiempo, 6 meses, un año, lo que tú puedas, uses una llave y luego otra y luego otra y luego otra y luego otra. Todas están contenidas en sí mismas. Por ejemplo, cuando tú usas la llave de un ser infinito, elegiría esto, Un ser infinito ¿sí? elegiría. O la llave de elección de cada 10 segundos, o la llave de no drogas, o cualquier otra llave. Entonces, tú empiezas a obtener de ti la conciencia que verdaderamente eres. Y entonces, en algún punto, empiezas a ser el interesante punto de vista, incluso, o más bien no incluso, sino sobre todos los puntos de vista que tú tienes. Y entonces empiezas a proyectar ese espacio hacia los demás. Y empiezas a proyectar la posibilidad de existir en este plano de la existencia, en Exacto. esta realidad virtual vibracional, siendo el interesante punto de vista y la invitación para que todos los que están contigo sean el interesante punto de vista. Hagan este ejemplo, perdón, este ejercicio. Cuando estén en una reunión social o cuando estén en un grupo, sean el interesante punto de vista. No se defiendan ante los puntos de vista de los demás, ni traten de imponer sus propios puntos de vista ante los demás. Y van a ver cómo se empieza a crear un espacio bien distinto en esas relaciones Sí, sociales, en las cuales
al ser el interesante punto de vista, al no tener una postura, entonces empiezas a proyectar Posibilidades, más claro. posibilidades, exactamente. ¿Cuáles son las 10 llaves, dice Yes, esta? te la digo. La uno es, ¿verdad? Un ser infinito elegiría esto. 2, todo es un interesante punto de vista. 3, vive en incrementos de 10 segundos. 4, vive en la pregunta y no en la respuesta. 5, no forma, no estructura, no significancia. Los que siguen research dicen no juicio. A ver, 6 es antes no de esto, juicio, no. lo que pasa es que yo las tengo escritas. Voy a contestar, voy a tratar de Ajá. contestar ahí lo que dice. No, no los estamos llamando diferentes, Ismael. Así se llaman. Las 10 llaves para la libertad total. Las 10 llaves para la libertad Y hay toda total. una historia ahí. Te recomiendo que la busques. Tú ya hiciste el fundamento y algunos otros, entonces, pues tienes material tienes tarea. O sea, Para, lo que más bien como que pareciese los 10 mandamientos, pero no son 10 mandamientos. Estas 10 llaves lo que te permiten es, o sea, te dan una ligereza en tu día increíble. El 6 es no opción, no discriminación, no discernimiento. El 7 es no drogas. 8, no competencias, sino que crear. 9, no, no escuches y no cuentes historias. Y la 10 no la tengo. Sí, y sabes, la les 10 parece, es la miren, última. son 10 y se explican en el fundamento, que es una de las clases de Sí, Access. ¿Les parece si cuando copiemos, más bien cuando tú subas este video, los podemos mencionar claro. ahí en alguno de los comentarios? Ándale, Se buscan, miren, la verdad perfecto. es que hay un montón de facilitadores De herramientas. que tienen Ya las clases tienes. ya subidas en internet. Yo me acuerdo por lo menos en este momento de unos 2 o 3 que tienen ya sea un video donde mencionan las 10 llaves para la libertad total o un video para cada una de las llaves. Entonces, pueden encontrarlos como los 10 mandamientos, así como dice O las 10 llaves de la o las libertad 10 total. llaves para la libertad total. Gary Douglas les llamó los 10 mandamientos jugando, haciendo una apología, divirtiéndose un Una poco apología. y haciéndole un poco al juego de llamarlos como se les llama en otros lugares, ¿no? A lo que son como reglas, no son reglas, son nada más 10 llaves que te pueden abrir todos los candados que tienes en esta realidad. Todos Y, los y candados. una de Exacto. esas es precisamente el interesante Es punto de vista. interesante Cuando punto de queremos, vista. cuando queremos demostrar que tenemos la razón, no estamos siendo el interesante punto de vista. Cuando nos defendemos de alguien que quiere tener la razón, no estamos siendo el interesante punto de vista. El interesante punto de vista nos sirve para recibir todo sin un juicio. Y cuando tú lo empiezas Sin a un recibir juicio. todo sin un juicio, te das cuenta de que el único que está creando eso en su realidad eres tú. Quien está creando la resistencia en su realidad, eres tú. Quien está creando los conflictos en su realidad, eres tú. ¿Por qué? Porque tú estás resistiendo a reconocer que todo, todo es un punto de vista. Y que así seas un iluminado, así seas un décimo dan, así seas un séptimo grado, así seas un lo que seas, solamente tienes un punto de vista. Y ese punto de vista lo estás usando para algo en tu realidad. Entonces, cuando tú reconoces que así es como está funcionando toda esta realidad virtual vibracional, entonces dejas de querer validarte a través de los puntos de vista que los demás están usando para crear la insania de su propia realidad. Y entonces ya no usas sus proyecciones para mirarte a través de sus ojos, sino que empiezas a crear desde la conciencia y la libertad de tu propia elección. Y entonces dejas de engancharte con los puntos de vista de cualquiera, aún de los más doctos. Dejas el ¿Sí? drama. Dejas el drama, Exacto. exactamente. Dejas el drama. Una vez que, o sea, realmente, precisamente aunado a la plática de las 10 llaves, ¿no? Como lo menciona, 10 llaves para la libertad total. Una de ellas, como lo menciona también, es el interesante punto de vista. Y precisamente te da esta libertad. Cuando no te enganchas con nada ni con nadie, estás en total permisión, te sales del drama y salirte del drama y estar en permisión, se abren las infinitas posibilidades, porque el juicio, el querer defender, es el que te mantiene limitado. Entonces, una vez que estás en permisión,
abres esas posibilidades y ya no estás tan limitado en el juicio de querer, como tú dices, alinearte o defender tu punto de vista o que todo. Está increíble esta herramienta y en verdad cuando no nos alineamos, no resistimos y no reaccionamos. Exacto, y al no reaccionar, entonces dejas de validarte o de defenderte o de demostrar. Miren, hay muchos ámbitos y normalmente en los ámbitos doctos, en los ámbitos donde hay mucha información, mucho conocimiento, siempre estamos tratando de demostrar algo, ¿no? Digo, no digo que en Access suceda, pero en realidad casi todos hemos transitado en muchas otras disciplinas, ¿no? Y entonces siempre hay el maestro, el tutor, el que está empoderado por toda la comitiva, El que tiene sensei. el punto de vista de que él es superior a los demás que están ahí, ¿no? Entonces, cuando nosotros reconocemos que incluso los maestros, los tutores, todo eso, solamente tienen puntos de vista, empezamos a dejar de confiar en el saber de alguien más y empezamos a confiar en el saber propio. Y entonces nuestras preguntas se empiezan a hacer preguntas genuinas y no definiciones de que alguien es mayor o menor, de que alguien es superior o inferior, de que alguien ostenta un grado, un título o no. Y entonces reconocemos que cualquiera que está usando el punto de vista para ponerse o arriba o abajo, solamente está usando ese punto de vista. En el momento en el que empezamos a confiar en nuestro propio saber, entonces reconocemos que todos los puntos de vista que hemos usado, no solo nosotros, sino también los maestros, entonces solo son esos puntos de vista que a ellos les funcionaron en algún momento. Y eso está muy bien. A ellos les funcionaron. Sí. ¿A mí me funciona? Sí. Ah, ok. Los uso para mí. ¿A mí no me funciona? No. No los uso para mí, ¿no? Y entonces empiezo a reconocer desde la pregunta, ay, perdón, ¿qué dijiste? No, pensé, alguien se cayó. Ah, ok. Nada. Y entonces, fíjate que empezamos a confiar cada vez más en lo que a nosotros nos funciona. Y si lo que nos Wow. funciona Sí. es el conflicto, pues seguimos creando conflictos, ¿no? Si lo que Wow. nos funciona es el drama, pues seguimos en el drama. Pero si lo que ya nos funciona es solamente ser pragmáticos en nuestra vida, pues entonces empezamos a elegir, a quitar, a poner, a meter, a sacar, lo que sea que para nosotros es una contribución. Y para eso nos sirve reconocer el interesante punto de vista y hacer el ejercicio del interesante punto de vista hasta que llega un momento en el que somos el interesante punto de vista ante nuestros puntos de vista, principalmente, pero también ante los puntos de vista de quienes tienen la necesidad de tener razón, de quienes tienen la necesidad de victimizarse, de quienes tienen la necesidad, de cualquier necesidad que tengan en su propia vida. Y entonces empezamos a reconocer que el accionar en esta realidad puede ser guiado por un lugar distinto o por un espacio distinto o por una elección distinta a la que probablemente usamos antes, que era la reacción ante el estímulo del otro. Exacto. Y entonces empezamos a crear nuestra propia realidad y nuestra propia vida desde la conciencia que en ese momento somos. Acuérdense, la conciencia no es No juzgan. un grado, ¿no? No hay ese espacio de, ya tengo este grado de Ya conciencia, soy ya soy súper segundo grado de consciente. conciencia, ya soy tercer grado de conciencia. A la mente racional le fascinan esas cosas, ¿no? Es que ya hice el fundamento y es que ya hice el COP, es que ya hice incluso todas esas clases, ¿no? Que son interesantísimas. Pero dos personas distintas, bueno, dos personas, que van y hacen las mismas clases, Sí, no exactamente con los juzgan. mismos facilitadores, exactamente en los mismos lugares, en el mismo lugar, van a tener algo distinto completamente en sus propias elecciones. Y eso no se mide. La conciencia no es medible, ¿sí? Porque la medición forma parte de la mente racional. Y a la mente racional le Me encanta estar encanta. midiendo y midiendo y midiendo y midiendo. Estadísticas. Hoy soy más Exacto. feliz que ayer. Hoy soy Hoy más soy más, consciente que hace rato, más Sergio. consciente que hace rato. Ahorita mencionabas algo que en verdad me cayó así, de esos 20 de conciencia que caen. En verdad, ¿cuántas veces hemos elegido ser el eco de los puntos de vista de alguien más y solamente los replicamos, los repetimos, los defendemos y solo nos convertimos en el amplificador, cuando en verdad hemos renunciado a nuestro propio ser y a nuestro propio saber? Y como lo mencionas ahorita, o sea, la conciencia
no es medible, simplemente la conciencia no lo juzga nada, lo incluye todo, y esos pequeños hachazos sin juicio, wow. Y en verdad, ahorita me cayó el 20, en verdad, ¿cuántas veces hemos sido el replicador de los puntos de vista de alguien más, negando y no reconociendo nuestro verdadero saber, en verdad? Como esa pregunta, ¿verdad? ¿Tú qué sabes de esto? ¿Tú qué sabes de eso? Exactamente. Fíjense, hay muchas cosas. Bueno, yo soy, entre otras cosas, también instructor de yoga. Y en la disciplina, en la modalidad del yoga que yo practico, que sigo practicando, hay un estilo de vida totalmente. Y dentro del estilo de vida hay una técnica que se llama Ishnan. Y el Ishnan es el uso del agua para crear salud en el cuerpo. Entonces, del agua fría, especialmente. Entonces, durante muchos años yo me duchaba en la mañana a las 5 de la mañana con agua fría, pero una ducha de solo las extremidades, brazos, piernas y pecho. Entonces, no la cabeza, no genitales. Esa es una técnica que se usa todos los días y es fabulosa. ¿Por qué? Porque activa el sistema nervioso, activa el sistema cardiovascular. Entonces, aunque haga frío, pues el cuerpo al sentir el frío del agua, ¡fum!, se despierta. Y a mí me encanta porque la disfruto mucho. Bueno, esta técnica yo creo que sin darme cuenta, tengo como 6 meses que ya no la hago, que ya no me baño en la mañana con mi ducha de agua fría. Y precisamente ayer estaba platicando con una amiga de esta técnica y dije, wow, ya lo quiero volver a hacer porque la verdad es que a mi cuerpo le encanta Me el encanta. ducharse a esa hora con agua fría. Es más, entre más frío hace, más rico se sentía porque eran como agujitas en el cuerpo. Bien, cuando nosotros estamos haciendo este tipo de técnicas y tienen una consecuencia, pero las estamos haciendo en automático, puede llegar un punto en el que le estamos haciendo un daño al cuerpo y no nos estamos dando cuenta. Solo porque en la tradición se dice que hay que hacerlo para obtener un resultado en específico. ¿Cuán consciente fue mi propio cuerpo que me pidió dejar de hacerlo y que no lo reconocí? Y que probablemente en este momento mi cuerpo me está pidiendo volver a hacerlo. Y entonces el accionar desde la conciencia es, ok, me voy a seguir bañando con mis duchas de agua fría cuando para mi cuerpo sea una contribución, cuando yo lo elija y no porque es un dogma o no porque a alguien más le funcionó. Una Entonces, regla. Ajá. exactamente, no porque es una regla. Y entonces, todo lo que ya hacemos puede tener un sentido distinto en nuestras vidas cuando lo empezamos a hacer desde el reconocimiento de que los puntos de vista de otras personas, de otros maestros, de otras épocas, de otras vidas, fueron solamente eso, la observación que ellos hicieron de cosas que les funcionaban, que probablemente siguen funcionando y que podemos elegir, pero no como un dogma, sino como la conciencia de que es algo que es una contribución para nuestra vida cuando lo sea. Cuando no, no. Y entonces la elección es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con la información que tengo? Pues primero puedo reconocer que todo es un punto de vista. No es bueno, no es malo y lo puedo elegir. O puedo dejarlo a un lado y después volver a incluirlo. Pero entonces ya no dependo de los puntos de vista, ni de la validación que esos puntos de vista estaban haciendo sobre mí o sobre mi cuerpo. Y solo se trata Sí, de repetir mentalmente, interesante punto de vista, que tengo este interesante punto punto de de vista. vista. Varias veces, o sea, las herramientas son muy fáciles de usar, pero es importante darse cuenta de que conocer la herramienta no es usar la herramienta. ¿Sí? Conocer la herramienta se puede quedar en el ámbito de lo cognitivo. Usar la Sí, herramienta es la que nos puede llevar a al obtener los cambio, al beneficios verdadero que nos cambio. puede dar esta Claro. herramienta, ¿no? Sí, y ahorita como lo mencioné, yo creo que uno de los, como tarea, como ejercicio, como propuesta, si estás en una reunión, ese es un súper punto. Mira, yo aquí lo tengo y normalmente a veces lo empecé a hacer como de burla, lo puse en una taza, interesante punto de vista. Entonces, cuando estoy escuchando a alguien que, sí, me tomo mi taza, interesante punto de vista, de no te alineas, simplemente estás en permisión, recibe información, más no te alineas, no la juzgas y te Ok, conviertes en el interesante punto de vista y repetirlo, interesante punto de vista, tiene este dice, punto de vista. Y ya dice cuando te Sonia. caches tú, Perdón, Yuri, es que se me cortó y pensé que ya habías terminado.
Sí, no, y cuando te caches tú teniendo un interesante punto de vista, pues tú mismo decirte interesante punto de vista que yo tengo este punto de vista. Sonia, van a subir los videos. Sí, en la página, ahorita los subimos a la página de Café y los compartimos. Dice Sonia, ¿por qué dicen Ah, interesante sí, antes del punto de punto vista? de vista. Bien, interesante es la palabra que se usa para disolver la energía que valida al punto de vista o que invalida al punto de vista, y es como hacerlo, es como un globo que desinflas, pss, ahí queda el globo, pero ya no tiene la tensión que tenía anteriormente. Entonces, como cuando dices, pues interesante, ¿no? Es que no me gusta que este Zoom ya duró Ah, ya. 48 minutos. Pues, qué interesante, ¿no? André. Podríamos durar aquí 2 horas, ¿no? Ahora, Entonces, que dicen, es nos como vamos decir, como bueno, media. decía un amigo, estupendo, ¿no? Estupendo. Cuando nosotros decimos interesante punto de vista, decimos, pues, ¿qué te puedo decir? Es quitarle la relevancia a todos los puntos de vista, pero La carga principalmente, energética, sí, la carga energética, la la carga relevancia energética, o el la valor que les definición. hemos estado dando a esos puntos de vista que Exacto. nos han estado sirviendo para crear casi toda nuestra realidad. Porque si nosotros nos damos cuenta, de los 1 a los 5 años, o de los 0 a los 5 años, absorbimos toda esa energía y esos puntos de vista de nuestros padres, y luego ya después, tal vez de manera inconsciente, solamente o nos resistimos a ellos o los replicamos una y otra vez, y ni siquiera fueron los puntos de vista de nuestros padres, sino la interpretación que nosotros hicimos de ellos muchas veces. Entonces, el resto de nuestra vida probablemente solo se ha tratado de replicar esos puntos de vista a favor o en contra. Entonces, imagínense, hemos creado nuestra realidad y nuestra vida, que más bien sería nuestra existencia, desde un lugar que es energético totalmente. Y desde ese lugar podemos transformarla. Por eso esta herramienta es una super herramienta, porque Súper. dejamos de validarnos a través de la importancia que le dimos a esos puntos de vista o de la importancia que le dimos cuando los interpretamos para meterlos en nuestra maquinaria mental y después desde ahí crear las relaciones que tenemos, el éxito o el fracaso que tenemos, el cuerpo que tenemos y todo lo que hemos creado como realidad. Entonces, es como la oportunidad de crear una realidad bien diferente a la que hemos creado y que pues probablemente no nos gustan. Hay algunas cosas que sí, tal vez esas pues no las queremos tocar, pero incluidas esas también están consumiendo mucha de nuestra energía. El interesante punto de vista nos ayuda para dejar de consumir toda esa energía que estamos consumiendo en sostener la realidad que creemos que es la única realidad posible. Sí, en querer vender todos esos puntos de vista. Lo volviste a mencionar. Y es cierto, en verdad, no, tu punto de vista crea tu realidad. Entonces, pero si todos esos puntos de vista ni siquiera son nuestros, por así decirlo, los mamamos, entonces en base a quién estamos, en base a qué puntos de vista y de quién formamos nuestra realidad. Y cuando te caen esos 20, es así de wow. Y solamente nos hemos convertido en el record de esos puntos de vista. Entonces es bien poderosa esta herramienta como tú lo mencionas, en verdad, de decir, wow, o sea, yo vengo defendiendo el punto de vista de que todos los hombres son bla, 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 y ni siquiera a mi punto de vista, era el punto de vista de la comadre de no sé quién, y como lo validaste desde chiquita, sin juzgarlo, lo hiciste tu realidad. Sí, Wow. entonces nos sirve para darnos cuenta de los puntos de vista que estamos usando también. Fíjense, cuando reaccionamos, más bien cuando estamos accionando en automático, en realidad estamos reaccionando, no nos estamos dando cuenta de los puntos de vista que estamos usando. Entonces, esta realidad nos los muestra y al mostrárnoslos, nos hacemos conscientes de ellos. Y al hacernos conscientes, los podemos transformar o podemos usar otros distintos. Y de eso se trata, bueno, para quien lo elija, ¿no? Se trata de estar presente en tu vida, no de estar funcionando en el automático, de estar presente en cada instante para que desde ese lugar elijas y dejes de juzgar si lo que estás haciendo tú o alguien más está bien o está mal y reconozcas que solo es la elección de cada quien y que entonces si hay algo que quieres crear en tu vida, en tu realidad, pues entonces lo crees con más facilidad, no con el esfuerzo
que nos dijeron que se tenían que crear las cosas, porque casi a todo mundo nos dijeron que esta vida había que ganársela, que había que luchar por ella, que había que demostrar que eras el mejor, que había que demostrar que eras el que más podía. Entonces, ¿cuánto hemos consumido nuestra vida, esta y todas las demás, solo para demostrar y demostrar y demostrar, cuando lo que podemos hacer es empezar a crear la realidad y la vida que queremos, no la que nos dijeron que teníamos que demostrar? Exacto, sí, justo hace unas semanitas, precisamente en el video de invitación para esta fabulosa serie de Zooms, fue eso, ¿no? De cuánto hemos elegido la lucha constante y el demostrar y el que nos reconozcan, y cuánto hemos dejado de reconocernos nosotros mismos. Entonces, en verdad estamos en esta constante lucha de necesito demostrar, y le dije, ¿sabes qué? Ya. Por eso me encanta como lo menciona, ¿no? Herramientas pragmáticas, y en verdad te dan facilidad, una ligereza, una expansión en tu vida cuando las empiezas a ocupar y a emplear las herramientas. Y en verdad ese es el interesante punto de vista, cómo facilita la existencia, y sobre todo ahorita en esta época. No sé tú, pero literal te vuelves el interesante punto de vista todo el día de todo lo que estás escuchando, y de no alinearte, quitarle la carga energética, lograr despolarizar este pensamiento y no alinearnos, no jugarlo, solo un interesante punto de vista, sin juicio y en Sí, permisión, porque cuando te pones en resistencia, lo que resiste persiste, entonces se va a presentar más veces en tu vida que te estás resistiendo, y simplemente cuando le das el interesante punto de vista, es como, next, dale. exacto. Entonces, cuando estamos jugando con estas herramientas, nos damos cuenta de que no se trata de rechazar los puntos de vista de los demás, no se trata de rechazar los programas en automático con los que hemos estado funcionando, ni se trata de ser técnicos en el sentido de que la herramienta tiene que ser usada de tal manera. No, no, porque la conciencia es estar presente en tu realidad. Y si en tu realidad estás creando situaciones que probablemente son dolorosas, que probablemente no están funcionando como te gustaría que funcionaran. Miren, yo me dedico gran parte de mi día a dar sesiones personalizadas, entonces, pues me entero de muchas cosas, ¿no? Con mis clientes, y al final empiezas a percibir cómo funcionamos desde patrones mentales, patrones emocionales, patrones de conducta, patrones que al final de cuentas los puedes ver, puedes darte cuenta de esos patrones. Entonces, cuando estás creando tu vida desde esos patrones, no te estás dando cuenta ni siquiera de que estás usando esos patrones para crearlas. Por ejemplo, el patrón de que somos un género, el patrón de que mis relaciones personales las tengo que construir desde el género. ¿Sí? Como hombre me relaciono de una manera con hombres, de otra manera con mujeres. ¿Por qué? Porque así aprendí a relacionarme para obtener lo que quería. Entonces, ¿cuánto reconocer ese patrón me puede ayudar a obtener algo distinto de mis propias relaciones con los de mi mismo género, con los de mi género contrario, y entonces empezar a crear una realidad distinta? Y eso va a tener una consecuencia no solamente en mis relaciones personales, sino también en mis finanzas, sino también en mis negocios, sino también en cualquier otra área de mi vida. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando nosotros quitamos un punto de vista, se necesitan 25 puntos de vista, se dice en Access, para sostener un punto de vista. Entonces, cuando tú quitas uno, el andamiaje de los puntos de vista se empieza a desbalancear. Entonces vas quitando uno y luego de acá otro y de acá otro. Entonces, de repente las estructuras mentales ¡rum!, colapsan. Y cuando colapsan, ¡guau!, saltan emociones, saltan dramas, saltan traumas, saltan un montón de cosas que si tú te resistes a ellas, ¡guau!, las vuelves a construir. Entonces, cuando tú dejas de resistirte a ellas y recibes todo eso como lo que antes usabas en tu realidad, dejas de crear la misma realidad y empiezas a tener la elección de crear desde un lugar distinto y de usar puntos de vista distintos. Ok, elegí un género en esta vida que tomaría para que ese género funcionara a mi favor y no en mi contra. ¿Qué tomaría? Que ese género fuera la forma en la cual puedo crear más en mi propia realidad, si eso es lo que quiero, ¿no? Entonces, ser el interesante punto de vista, incluso de lo que ya creamos, de las relaciones que ya creamos,
nos permite ver lo que hay detrás de ellas, la energía que hay detrás del conflicto, la energía que hay detrás del dolor y del sufrimiento, la energía que hay detrás de un cuerpo que he juzgado como gordo toda mi vida, la energía detrás de un cuerpo que probablemente he juzgado como un cuerpo que envejece, o la energía que hay detrás de cualquier cosa que ya creé en el pasado y que en este momento es una realidad. Y entonces, a partir de ahí, preguntarme, ok, no soy multimillonario. ¿Por qué no soy multimillonario? Porque no lo he elegido. No tengo una relación. ¿Por qué no tengo una relación? Porque no la he elegido. Digo que la quiero, pero en realidad la quiero. Y entonces esta herramienta nos permite indagar más allá de lo que en apariencia es real. Porque esta realidad que vemos, esta que podemos tocar, no es real. Ajá. ¿Sí? Una creación, no es la realidad. ¿Sí? Las creaciones no son la realidad. La realidad es la energía que está detrás de ellas. Y esa la podemos ver cuando somos el interesante punto de vista. Desde cualquier ángulo que lo queramos ver en Access, la herramienta es muy fácil y muy clara de usar. En otras modalidades o en otras disciplinas, pues hay toda una técnica para hacerlo. Está bien, la que nos funcione. Lo importante es ser la Mientras la energía. usemos. ¿Sí? Y sí, nada más es interesante punto de vista, interesante punto de vista. Depende, si lo ves, si lo escuchas, interesante punto de vista, que esta persona tenga este punto de vista, o interesante punto de vista que yo tenga este punto de vista con respecto a las parejas, el dinero, y, y algo que mencionabas ahorita con respecto a el punto de vista crea nuestra realidad, y no la realidad se crea con el punto de vista. Entonces es bien interesante que cuando en verdad salimos de este juicio, la realidad se empieza a mostrar de una manera bien diferente. Porque ya no está la polaridad donde veías las cosas como lo muestra esta realidad. Entonces, sí, esta es una herramienta valiosísima, valiosísima y sencillísima de utilizar. No hay mucho rollo, así como dice Sergio, no hay muchas vueltas que darle, nada. Interesante punto de vista. No hay que hacerla en luna nueva o No, no hay que nada. hacerla, ¿sí? Se puede hacer cuando Vestidos de quieras, a la hora blanco que ni quieras. nada. Es, es más, la puedes usar justo cuando tienes la sensación de que la acabas de cagar. Y vas a ver cómo eso te va a cambiar una realidad también a ti. Te va a hacer dejar de juzgarte. Es más, la próxima vez que te pelees, después de pelearte, dices, interesante punto de vista que tengo el punto de vista de que la regué. Y entonces empiezas a reconocer que hay algo más detrás de, porque al final de cuentas cada quien está interpretando lo que quiere. O sea, yo estoy diciendo esto y cada uno de los que estamos aquí está interpretando algo distinto, Sí. probablemente a lo que yo quiero decir, ¿no? Entonces, cuando dejamos de juzgarnos por eso, dejamos de querer tener la razón y de querer sanar a otros y de querer resolverle la vida a otros y de querer pensar por otros y empezamos a reconocer que ese espacio es lo que podemos elegir siempre, incluso cuando cometemos errores, incluso cuando nos sentimos exitosos o fracasados o lo que sea. Y entonces empezamos a dejar de resistirnos a lo que nos hemos resistido durante muchos años, que probablemente es, no sé, que nos dicen, la emoción de la tristeza es algo malo, el estrés es algo negativo. Interesante punto de vista, que pienso que el estrés es algo negativo. Porque probablemente el estrés en algún momento como una reacción física me va a salvar la vida. Y entonces no es algo negativo Ajá. ni positivo, solamente son herramientas que tenemos, que tiene nuestro cuerpo. Tal vez, o por ejemplo, a ver, con las adicciones, el alcoholismo es algo negativo y no estoy diciendo que sea algo positivo, pero interesante punto de vista que pienso que el alcoholismo es algo negativo, porque probablemente para muchas personas el alcoholismo las está salvando de matarse, porque probablemente no tienen las herramientas para gestionar lo que les está pasando y entonces a través del alcohol crean el paréntesis de inconsciencia que les permite seguir teniendo un cuerpo sin matarlo. Y no estoy diciendo que sea bueno, pero si reconozco que desde ese espacio puedo tener más conciencia, el interesante punto de vista me sirve para pasar a lo que sigue en mi realidad, en mi vida, en mi elección. Y lo que sigue probablemente es darme cuenta de que, pues a lo mejor en el pasado elegí el alcohol para algo en mi vida, pero en este momento ya puedo elegir diferente. Y lo digo con el alcohol porque es una adicción bien fácil de detectar, pero hay muchas adicciones. Hay gente que es adicta
al deporte, hay gente que es adicta a chismear, hay gente que es adicta a pensar mal de otros, hay gente que es adicta a la pornografía, hay gente que es adicta a muchas cosas. Y no estoy diciendo que las adicciones sean algo malo o algo bueno. Simplemente, ¿para qué estamos usando la adicción? Cuando somos conscientes de que usamos la adicción para algo más, entonces podemos reconocer que la adicción, el juicio de la adicción, solo es un punto de vista y podemos pasar al trasfondo, a la energía, a lo que está detrás, a lo que está creando el entorno para elegir la adicción. ¿Sí? Entonces, cuando reconocemos que es un punto de vista todo, dejamos de juzgarnos y dejamos de juzgar a los demás y podemos ver las intenciones que están detrás de todo lo que hemos creído que era lo que juzgábamos. Wow, eso me encantó. En verdad, en el momento que dejamos de juzgarnos y de juzgar a los demás, nos abrimos a 1000 posibilidades de crear, de elegir. Cuando salimos de ese juicio de estar resistiéndonos a no reconocer lo que hay detrás, entonces ahí es cuando en verdad podemos elegir ya de manera consciente qué es lo que va a crear más y no seguirnos estancando. ¿Quieren un procesito? Sí. Para crear espacio, porque dice esta Alicia, cuando contestas, interesante punto de vista, es para todo tipo de comentario, en realidad no lo contestas, lo dices. Sí, dilo, es mentalmente, sí, es mentalmente. Es bien importante este punto que se nos había dado, es una herramienta súper pragmática, la puedes utilizar a cualquier hora del día, no tienes que estar vestido de ninguna manera, ni en luna llena, ni colgarte nada, ni ponerte nada, simplemente mentalmente, eso es bien importante decirlo, interesante punto de vista, porque si lo dices en voz alta, mucha gente va a decir, suena así como que me vale madre, sí, me vale madre, entonces no, mentalmente, todo eso se dice mentalmente. Sí, le echas más leña al fuego, cuando tú le dices a alguien en su cara o en el chat, pues interesante punto de vista que tienes ese punto de vista, en realidad le estás echando más leña al fuego, no se escribe ni se dice, se piensa, ¿sí? Y por ejemplo, se piensa mentalmente. Y si no, mira, con la tacita así mientras te la estás tomando. Te la estás tomando sin darse cuenta de lo que estás diciendo. Esa es una buena técnica. Manden a hacer su taza con... Le puedes poner aquí abajo, interesante punto de vista aquí abajo, o ahí, entonces te la tomas y sin decirlo, energéticamente le estás disolviendo esa polaridad y esa carga energética del... O en el celular, en el donde quiera, en verdad, pero no lo digan en voz alta. Sí, no, porque eso no es echarle mal en voz alta. Así, yo te lo juro que yo sí lo uso en mi tacita y cuando tengo una plática, en verdad la uso, o sea, me la tomo y cada sorbito es como un sorbito de interesante punto de vista y si no, escríbanselo aquí abajito. Sí, fíjense, hay chulada. Ay, como que se bloqueó. No sé si es mi internet. Gozo y gloria, no sé, de un lado llega todo mi vida con facilidad, gozo y gloria, y del otro lado todo es un interesante punto de vista. Acuérdense, las herramientas... Te voy a regalar una, mi Serge. Mañana te la llevo. Sí, gracias, Yuri. Las herramientas son igual que en esta una herramienta que puedes usar a tu favor o en tu contra. ¿Sí? Entonces, ¿qué tomaría para que reconocieran que esta herramienta, igual que todas, se puede usar para, o sea, igual que un cuchillo, lo puedes usar para cortar un jitomate y prepararte una deliciosa ensalada, o lo puedes usar para escabecharte a otro, ¿no? O a ti mismo. Entonces, ¿para qué las vas a usar? Ahí sí ya es el libre albedrío, ¿no? Pero bueno, entonces, a ver, vamos a hacer un procesito ahorita que estamos así. Un procesito, como, sí, baby. ¿No? Acuérdense, los procesos son preguntas que después de hacerse la pregunta se dice el enunciado aclarador. Vamos a usar el enunciado aclarador. Quienes quieran saber un poco más sobre él, es una de las herramientas también de Access que pueden encontrar a cantidades inmedibles ya ahora en el YouTube. Ustedes le ponen enunciado aclarador de Access Consciousness y salen un montón, ¿sale? Entonces, el proceso verbal podría ser algo como esto. ¿Cuántas fantasías, existencias y falsas existencias estás usando para aplastar los entrelazamientos cuánticos que te permitirían ser el interesante punto de vista que podrías elegir ser? Todo lo que impida que esto se muestre por un diosillón, lo eliminas, lo descreas y lo destruyes todo. Asumo que dices que sí, acertado, equivocado, bueno, malo, poquipó, todos los 9 cortos, chicos y más allá.
Todos podemos ser el interesante punto de vista. No se necesita maestría. No necesitamos ser maestros para usar el interesante punto de vista. Eso es lo maravilloso de las herramientas de Access. No necesitamos estar en una situación ideal como una meditación. Lo podemos hacer, pero no necesariamente. No necesitamos vestirnos de una manera en específico. No necesitamos nada. Solamente cuando estén sucediendo las cosas, decir interesante punto de vista, que tengo este punto de vista. Ante cualquier emoción, ante cualquier sentimiento, ante cualquier pensamiento tuyo o de alguien más, piensas interesante punto de vista. Y entonces hagan este procesito cada que quieran para volver al espacio de ser el punto de vista. A ver si me acuerdo. ¿Cuántas fantasías, cuántas existencias y cuántas falsas existencias estás usando? Ahí se me olvidó. Para evitar los entrelazamientos cuánticos que te permitirían ser el interesante punto de vista que verdaderamente puedes elegir ser. Todo lo que impida que esto se muestre por un sillón, elimínalo, descréalo y destruyelo. Acertado, equivocado, bueno, malo, poquito, todos los 9 cortos chicos y más allá. Algo así fue. La verdad no me acuerdo exactamente cómo fue el anterior, pero fue esta misma energía. Recuerden, los entrelazamientos cuánticos, las moléculas de esta realidad, accionan en función del jale o empuje que nosotros estamos haciendo desde el espacio de la conciencia que somos, para que devengan en una realidad. Entonces, cuando nosotros no somos el interesante punto de vista, estamos creando esta realidad desde esa fase energética en la cual la realidad viene a comprimirse y a mostrarnos el punto de vista. Entonces, cuando tú eres el punto de vista sólido, cuando tú tienes puntos de vista sólidos fijos, puntos de vista fijos, entonces, inamovibles, entonces estás creando una realidad eternamente, en ciclos eternos. Cuando tú te sales de esa inamovilidad y empiezas a hacer el interesante punto de vista, tus puntos de vista empiezan a ser flexibles y entonces puedes usar uno u otro. Y entonces ya no te limitas por ellos y empiezas a crear realidades distintas y empiezas a transformar y a mover y a recibir los entrelazamientos cuánticos para crear la magia en las moléculas que después va a convertirse en esto que llamamos solidez, que en realidad no existe, sino que es simplemente la forma en la cual nuestros puntos de vista se solidifican. Y así, poco a poco, ir cambiando nuestra realidad. Sí, muchas gracias, Sergio. Estuvo increíble el procesito. Se sintió así como que aparte con la energía de 100 personas. ¿Qué más es posible, Sergio? Wow, qué rico. Y todos los que están en el futuro 100 personas y todas las personas que en el futuro se van a volver a conectar a todas estas creaciones. Se conectó gente de Buenos Aires, de Celaya, Zacatecas, Durango, Chile, Estado de México, Estados Unidos, 100 personas recibiendo esta magia y se sintió ahorita con el procesito que aventaste de San Luis Potosí, estuvo súper, así, mira, me quedé, wow. Rico, ¿verdad? Querétaro, sí, súper rico, sí. Ah, mira, aquí lo escribió Guadalupe Domínguez. Gracias, Guadalupe. ¿Cuántos son? Sí, gracias. Ahí está para quien lo quiera. Fantasías existentes. Este me parece que lo escuché en alguna llamada. Entonces, sí. Pues ahí está. Es un regalito para ustedes. De Orizaba, de Houston. Y se va a quedar grabado, se queda grabado nuestra charla. Infinitamente agradecida con todos, contigo, Sergio, no sabes, eres una contribución increíble, siempre súper abierto y siempre súper dispuesto a contribuir y a seguir la energía. Muchas gracias a todos. No sé si quieran decir algo y les quitamos el mood para que se despidan. Gracias. Sergio, dinos algo. Gracias, muchas gracias por toda la contribución. Hermosa creación. Muchas gracias a todos y pues para mí fue un placer, la verdad. Es un placer hacer lo que hago. Gracias. Lo disfruto mucho y gracias por su presencia, gracias por compartir, por los comentarios.
estoy por acá en San Luis. Espero pronto poder viajar y poder salir ya de este confinamiento que nos tiene a todos. Y Sergio, no te estás escuchando. ya, no me había dado cuenta de que no me estoy escuchando. Ahí va otra vez todo mi speech, a ver si me sale igual. Que muchas gracias por todo lo que son como contribución para mí en este momento. La energía de este Zoom estuvo padrísima. A mí me encanta hacer esto que hago, así es que espero volver a verlos, espero volver a encontrarnos. Pronto voy a tener una clase para hablar sobre las relaciones, todo tipo de relaciones, pero especialmente las relaciones de pareja. Está muy fresquito ese tema en mi realidad, así es que pronto con un amigo voy a estar haciendo una videollamada para quienes gusten estar ahí al pendiente en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram y ¿cuál otro tengo? Creo que solo esas dos. Soy Sergio Juárez, CFMW, así es que si están por ahí al pendiente, se van a enterar de la próxima clase. ¿Sale? Pues muchas gracias, gracias a todos. Yuri, maravillosa tu gestión. Un aplauso les pido porque Yuri la verdad es que se aventó esto de la noche a la mañana, así es que aplausos Yuri y muchas gracias por ser la magia para que los entrelazamientos cuánticos crearan esta y todas las llamadas, de las 8 llamadas que vamos a tener. Les invito a que sigan viéndolas mañana y toda la semana. Abre tu Zoom, abre tu micro, Yuri. Yuri, tu micro. Yuri, estás apagada. Ahí estoy. Sí, muchas gracias, Sergio. Gracias a todos los 100 que se conectaron, por su magia, por su energía. Sergio, por tu Ten cuidado. Y nos vemos mañana. Mañana tenemos otra platiquita así súper rica, llena de energía. Gracias, Sergio. Y a Sergio lo encuentran en su fanpage. Da sesiones de sesiones de sinfonía, de posibilidades, plática, charlas. Y es un ser maravilloso. Te quiero mucho y te llevo tu taza. Muchas gracias a todos. Gracias a Chile. Gracias desde Bogotá. Gracias, Yuri. Bye. Muchas gracias, bendiciones. Desde Querétaro, México. Gracias Costa a Rica, todos. Veracruz, México. Nos vemos mañana. De Colombia. Wow, qué padre. Gracias a todos. Nos vemos mañana. No lo olviden, todos los a las 6 de la vecinos. tarde. A todos los vecinos de San Luis. Sí, San Luis, obvio, mi maravilloso crew de San Luis. Gracias a todos y nos vemos mañana con Bernardo. Los quiero mucho. Gracias. Súper. ¿Qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar es esto? posible? Muchas gracias a todos por toda su energía. Gracias.